nos ven allá en Zoom, nos volvemos a conectar por favor hacia la 1, porque la siguiente actividad con Monseñor Héctor Pérez es a la 1:30. Muy bien, muchas gracias y pues a retomar un poco el aire. Muchas gracias, continuamos. Su importancia en el caminar de la Iglesia y en qué medida ha estado presente y cómo en la estructura de la Iglesia. Para enseguida analizar cuándo ha estado la mujer presente en esta Iglesia sinodal. Y finalizaremos con un diálogo entre ambos, ¿no? Entonces, le cedo el micrófono a Monseñor Héctor Pérez para que nos explique lo que es la parte sinodal. Muchas gracias, Ana Cecilia, por esta introducción. Me da mucho gusto estar con ustedes. Una disculpa que no pude estar presencialmente, pero agradezco al Padre Vicente la invitación y sobre todo a Ana Cecilia que se atrevió, me ayudó a caminar juntos en la elaboración de este tema y me enriqueció mucho también con sus reflexiones. Si quieren avanzar, por favor. ¿Pueden avanzar la presentación? Pero no, ojalá. Ahí va. ¿Dónde le... Ahí. Gracias. Bien, este primer momento de este diálogo que queremos tener, este encuentro que queremos tener con ustedes, quisiera poner las bases de desde dónde viene la sinodalidad y por qué es tan importante. El Papa en Francisco, cuando fue el 50 aniversario de la institución de los sínodos o del sínodo, como un instrumento para consultar a la Iglesia y sobre todo a los obispos sin tener que convocar un concilio. Después del Concilio Vaticano II se funda 1966 lo que son la experiencia de los sínodos. Y dice el Papa, cuando se celebra el 50 aniversario, dice el Papa Francisco, la sinodalidad es una cualidad constitutiva de la Iglesia. ¿Qué significa constitutiva? Que sin ella no somos Iglesia. No es una nota más, pero sí es una característica constitutiva, ser sinodales. Y por eso, desde que lo dijo, los teólogos se han puesto a reflexionar de manera profunda y copiosa también, para ver, bueno, ¿desde dónde, desde cuándo somos una iglesia? O sea, ¿cuándo nos hemos vivido como iglesia sinodal? ¿Cuándo dejamos de hacerlo? ¿Y qué significa recuperar esta característica tan importante para la iglesia? Bien, aquí pongo yo una pequeña gráfica que espero pueda iluminar un poco. Lo que quiere decir esta gráfica es que la iglesia va caminando hacia el encuentro de Dios. La palabra sínodo significa camino. La palabra sinodalidad es un caminar juntos y cristianamente le agregamos escuchando al Espíritu para reconocer los pasos de Cristo que guía a la iglesia. Un caminar juntos, escuchando las voces del Espíritu para seguir los pasos de Cristo. Por eso pongo una línea que es una línea que va de izquierda a derecha, porque es un camino. La iglesia no es una institución que está sentada sobre una verdad, sino es una comunidad que va caminando. ¿Ok? Entonces, esta comunidad que va caminando tiene alguien que nos enseña y nos guía en este camino.
y tiene a alguien dentro de la comunidad que aprende y obedece. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que quien enseña y quien guía, cuando Jesús dice en el Evangelio de San Juan, vendrá el Espíritu de verdad a recordarles lo que yo les he enseñado, nos damos cuenta que es la vocación del Espíritu, la tarea del Espíritu Santo, enseñar y guiar a la iglesia en la interpretación de la verdad de Cristo. Entonces, siempre ha estado al principio en la cabeza, vamos a decirlo así, de esta función de guiar al pueblo de Dios, el Espíritu Santo. Lo que ha ido cambiando es quién interpreta este Espíritu. Entonces, aunque en los primeros 3 siglos sí había un discernimiento más comunitario, conforme fue avanzando la iglesia, le fue dando la autoridad a la jerarquía, a las cabezas, para que decidieran. Y entonces el pueblo de Dios ya no se metía en decisiones ni de doctrina, ni de moral, ni de cómo responder a Dios en cada momento. Y era la jerarquía la que interpretaba las voces del Espíritu, la que tenía o poseía ese Espíritu para que los laicos pudieran caminar hacia el encuentro de Dios. Y entonces la jerarquía enseñaba y los laicos obedecían. La jerarquía mandaba y los laicos tenían que seguir lo que la jerarquía decía. Entonces es la famosa frase de la iglesia que enseña y la iglesia que aprende, o la iglesia que guía y la iglesia que obedece. ¿Ok? Esa imagen de iglesia hasta el día de hoy perdura en muchos de nosotros. Sin embargo, desde hace 60 años, los obispos pidieron que cambiara. Y en esto lo podemos ver reflejado en la Constitución Lumen Gentium, cuando ponen el capítulo 2, el primer capítulo habla del misterio de la iglesia, fundamentado en la Trinidad, y el segundo capítulo habla del pueblo de Dios. Es decir, antes de hablar de la jerarquía o de los clérigos y de los laicos en el cuarto capítulo, dicen, todos somos pueblo de Dios, y este pueblo está ungido por el Espíritu con la unción del Santo. Es lo que pongo ahí abajo. La totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo, del Espíritu, no pueden equivocarse cuando creen. Y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó hace 60 años? Lo que pasó es que dijeron, a ver, antes de que los obispos puedan discernir al Espíritu, es el pueblo junto, laicos y clérigos, juntos como bautizados, que tienen que discernir el Espíritu, porque el Espíritu Santo se derrama sobre todos, no sobre uno, no sobre los varones, sobre varones y mujeres, no sobre los clérigos, sobre laicos y clérigos y vida consagrada. Y entonces la jerarquía no pierde, esto no es una democracia, la jerarquía tiene una función, y la función es escuchar cómo el pueblo discierne las voces del Espíritu para guiar al pueblo. Pero no es lo mismo que solamente la jerarquía discierna y los laicos y vida consagrada obedezcan, a que todos digamos qué es lo que estamos escuchando, discernimos, y después el obispo tendrá la última palabra para guiar. Así ha sucedido también, por ejemplo, con los sínodos. Los obispos dialogan, se escuchan, proponen, y el Papa termina avalando lo que ellos hacen. La siguiente, por favor. Entonces, un antes. Ay, perdón. No te preocupes. Bueno, ahorita llegas a ella. Paciencia. Entonces, sinodalidad. Bueno, sí, todos nos escuchamos, pero ¿para qué nos escuchamos? No se trata nada más de vamos a tener una iglesia más democrática. No, es una iglesia que es más consciente, que la responsabilidad es comunitaria, porque el Espíritu está en ella. Ahora, pero ¿para qué queremos vivir esto de una manera más comunitaria? Bueno, la sinodalidad tiene el sentido de
vivir una mayor fidelidad a la misión de evangelizar. La Dei Verbum dice, en el número 1, así empieza toda la Dei Verbum, la Constitución Dei Verbum, que es otra de las constituciones del Vaticano II, dice, la palabra de Dios la escucha con devoción y la anuncia con valentía este santo sínodo. Fíjense, dos verbos, escuchar, tiene que ver con la sinodalidad, de escuchar. ¿Para qué escuchar? Para anunciar. Entonces, la sinodalidad es para vivir una mayor fidelidad en el anuncio del evangelio. No es lo mismo que digamos, lo que usted diga, padre, hacemos lo que usted quiera y entonces solamente lo que se le ocurre al padre es el principio de evangelización de una parroquia, a que todos juntos disciernan qué es lo que el Espíritu les está diciendo. Y ahí es donde vamos a ver cómo la importancia de la visión de la mujer tendrá que enriquecer a la iglesia en el momento de escuchar y en el momento de vivir esta misión. Por eso dice Joseph Ratzinger, dice la actividad, bueno, después Papa Benedicto, dice la actividad primordial de la comunidad de fe surge de la escucha de la palabra y solo llega a su plenitud cuando la anuncia y la comparte. Entonces, ¿para qué escuchamos? ¿Para qué caminamos sinodalmente? Para ser mayormente fieles. Adelante. Bien, entonces, básicamente pudiéramos decir que nosotros somos una comunidad oyente de la palabra. Si quieres darle un clic más, por favor, Ana, para que va a aparecer un texto ahí. Ahí está, gracias. Somos una comunidad oyente de la palabra. ¿Qué significa eso? Y esto es el fundamento de la sinodalidad. La iglesia no existe solamente para conservar un depósito de fe, donde está la tradición y la Sagrada Escritura. En el Vaticano II nos mostraron o nos enseñaron que la revelación no es un documento arcaico de hace 2000 años o de hace 600 años de tradición. La revelación tiene una base en esos documentos, la Sagrada Escritura y la tradición, pero la revelación es un diálogo que Dios continúa teniendo con nosotros. Por eso dice, en esta revelación, la misma Dei Verbum en el segundo número, Dios, por la sobreabundancia de su amor, habla a los hombres como amigos, es decir, dialoga con los hombres, mora entre ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar escuchándonos recíprocamente? ¿Por qué tenemos que estar discerniendo el Espíritu para poder comprender nuestro camino de fidelidad? Porque Dios sigue hablando. Porque Dios nos sigue diciendo una y otra vez, a ver, yo te voy a mostrar el camino, y siguen las voces del Espíritu suscitando en los corazones de muchos de nosotros ese deseo de responder con una renovada fidelidad a lo que Dios nos va pidiendo. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia es ser servidora de este diálogo. El que inicia el diálogo es Dios y lo hace con todos los hombres, no solamente con los bautizados. Quien ha de ser promotora de este diálogo y servidora de este diálogo somos nosotros. Y por eso en la sinodalidad es como aquel que va caminando, descubriendo todos los días una novedad en su caminar de lo que Dios le va mostrando. Así vamos en la iglesia. Por eso vamos nosotros a misa dominical o vamos algunos a misa diaria. En misa diaria son los mismos evangelios cada año, pero cada año nos dice Dios algo diferente, con un matiz diferente, con una fuerza diferente, porque el diálogo es vivo y pretende ser eficaz. Adelante. Por eso en la siguiente ponía yo esta frase que se me hace, sí, ahí está. Dice, dale un clic más. La tradición ya no aparece como un depósito cerrado de verdades particulares. No es nada más, vamos a cuidar esta fe. Alguien me decía, es que la institución del sacerdocio ya no se debe de pensar, está cerrada. A ver, la verdad del sacerdocio es una verdad eterna, ¿ok? Pero la manera de vivir esta verdad está abierta a la temporalidad. Por eso dice,
La tradición es una fuerza viva a través de la cual se conserva y despliega la verdad única a través del tiempo y de la historia. Y a mí me llama aquí la atención una imagen que el Papa nos compartió que decía que la tradición es como la raíz de un gran árbol que mantiene que el árbol esté sólido, le da identidad, le transmite la savia que lo mantiene vivo, ¿ok? Pero el árbol va renovándose, va renovando las hojas, van creciendo las ramas, pero sigue siendo el mismo, porque las raíces mantienen la identidad y mantienen la vida. Esa es la tradición de la Sagrada Escritura, la que mantiene la identidad y la vida en la iglesia. Y las raíces cada vez se hacen más profundas, pero lo que está arriba, lo que se ve, entonces en la sinodalidad, dale un clic más, Ana, en la sinodalidad vemos eso, la importancia de dejar que esta tradición, esta verdad única y eterna que hemos recibido en Jesucristo, se vaya desplegando en medio de nosotros, ¿okay? Se vaya desplegando en medio de nosotros a través de su Espíritu. Y por eso me pareció importante mencionar para la sinodalidad el Espíritu Santo. Dice la Lumen Gentium, en el lado derecho, dice la Lumen Gentium, el Espíritu Santo distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, con los que les hace preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a la renovación y mejor edificación de la iglesia. Es decir, no son ocurrencias de un laico o de una laica, es el Espíritu Santo quien va suscitando con sus dones tareas y ministerios que contribuyen, fíjense lo que dice el Vaticano II, a la renovación y mejor edificación de la iglesia. Por eso, la iglesia no es una institución que solamente le pintamos las paredes, es una comunidad viva. Dice Walter Casper, el Espíritu Santo no es un espíritu de innovación, sino de una incesante renovación. ¿Qué diferencia hay entre innovación e innovación y renovación? Bueno, el que innova empieza desde nuevo, trae algo nuevo. El que renueva trae una nueva faz a esto que ya existe. Vuelve a ser nuevo. Él es el que vuelve a ser nuevo, la verdad que es eterna. Dice, es decir, por el Evangelio de Jesucristo, la tarea del Espíritu Santo es continuar haciendo presente a Jesucristo en su novedad. Esta es la gran novedad del espíritu, de la sinodalidad, que abre el espacio comunitario para discernir mejor estos dones que el Espíritu va suscitando. Adelante, ¿no? Por último, en este primer momento, el protagonismo, dice, el camino de la sinodalidad, dice el Papa Francisco en este 50 aniversario del sínodo, es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. ¿Qué significa vivir una iglesia sinodal? Significa caminar juntos, hombres y mujeres, laicos y consagrados y clérigos, todos juntos. Atrevernos a pensar nuestro ministerio con los demás y desde los demás. Segundo, escuchar el diálogo que Dios quiere tener con nosotros como comunidad. Por eso cuando nosotros nos reunimos en una asamblea diocesana, en una asamblea parroquial, en cualquier asamblea de iglesia, tenemos que ir como alguien que va a ver una nueva película y no como alguien que siempre escucha lo mismo. ¿Qué es lo que Dios va a suscitar hoy entre nosotros? Pero para eso requiere de la responsabilidad de quienes están en la asamblea. Porque miren, yo he tenido experiencias en parroquias donde los juntaba en la parroquia y les decía, bueno, a ver, díganme, ¿hacia dónde quieren caminar? Estoy dispuesto a escucharlos y vamos escuchándonos unos a los otros. Respuesta de 25, 30 laicos que tenía ahí, que eran los líderes, me decían, lo que usted diga, padre. No, pues qué fácil es decir lo que usted diga, padre. Así no se puede vivir una iglesia sinodal. Responsabilidad significa pensar
¿Qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué necesita para esta comunidad? No puede ser el padre el único que esté pensando. Dios suscita en verdad y por eso me goza el ver cada vez más a mujeres preparadas, que este instituto que quiere preparar a los laicos, porque los laicos necesitan tener información, conocer más su historia, profundizar más en sus verdades de fe, para que el momento que nos juntemos en el hogar podamos aportar con sentido. Escuchar, hablar cada uno responsablemente, discernir la presencia del Espíritu y tener la valentía de renovar la presencia de Cristo. Por eso, dice en Gaudium et Spes número 11, el pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los tiempos los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. Hoy, un signo de los tiempos es la participación de la mujer. Por eso, yo quisiera que ahora Ana nos compartiera un poco precisamente de este signo de los tiempos. Este despertar de la participación de la mujer en la vida pública de la sociedad y en la vida de la iglesia, algunos lo quieren criticar. Es un feminismo exacerbado, pero aunque los hay en algunos, aquí hay un signo de los tiempos que tenemos que escuchar. La mujer tiene que encontrar, y lo tenemos que encontrar juntos, ese lugar en donde aporte toda la riqueza que tiene y que el Espíritu suscite en ella. Bien, pues ahora le paso la palabra a Ana para que nos comparta un poquito precisamente de la presencia de la mujer en la iglesia. Gracias. Ya me fui a otro. Muy bien. Entonces, esta es la segunda parte en donde vamos a ver un poquito del recorrido que ha tenido la mujer en esta participación, en este caminar juntos. Vamos a empezar desde el Vaticano II como más informativo, a lo mejor un poco. Esta parte que tengo aquí es un cardenal que participaba en la segunda sesión del Concilio Vaticano II, se llama Leo Suenens, que es el 22 de octubre de 1963, durante esta segunda sesión, hace este anuncio que, pues de hecho, es como actual, ¿no? Dice, me parece que las mujeres constituyen el 50% de la humanidad. ¿Por qué siquiera estamos debatiendo la realidad de la Iglesia cuando la mitad de ella no está aquí presente? ¿Ok? Esto es 1963, segunda sesión de Vaticano II. Después de esto, en 1964, desde Castel Gandolfo, el Papa Pablo VI anuncia, creemos, y cito, creemos que ha llegado el día en el cual se ponga en más alto honor y con mayor eficiencia la vida religiosa femenina y que así se perfeccionen los vínculos que las unen a la Iglesia entera. A este propósito, les confidencio algo. Hemos dispuesto que algunas mujeres cualificadas y devotas asistan como auditoras a los ritos solemnes y a las congregaciones generales a la próxima tercera sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II. Los temas que aborden aquellas congregaciones pueden particularmente interesar la vida de las mujeres. Tendremos así, por primera vez en un concilio ecuménico, algunas pocas, pero significativa y casi simbólica representación femenina de ustedes, religiosas en primer lugar, y luego de las grandes organizaciones femeninas católicas, a fin de que las mujeres sepan cuánto la Iglesia las honra en dignidad a su misión humana y cristiana. ¿Okay? Después de esto, el día 25 del mismo mes, entró la primera mujer a una aula conciliar. Y entre septiembre del 64 y agosto del 65 fueron llamadas 23 mujeres. 23 mujeres, 10 religiosas y 13 laicas. Básicamente fueron elegidas con criterios de internacionalidad, representación, cualificación y devoción. Es muy interesante leer las aportaciones que estas mujeres dieron para el concilio.
Por ejemplo, entre ellas había una mexicana que se llamaba Luz María Longoria. Ella fue invitada junto con su esposo. Eran los presidentes del movimiento de familia cristiana en México, ¿no? Esta fue la primera pareja que fue invitada para la cuarta sesión. Y ellos fueron invitados especialmente para el desarrollo del documento dedicado a las comunicaciones sociales. Esto implicó crear centros nacionales de medios para la iglesia. Esta pareja también trabajó en el esquema sobre la iglesia en el mundo y después del concilio se empeñaron en la defensa de los derechos humanos y se vincularon a la corriente de la teología de la liberación. Y así como ellos, estas otras 22 mujeres aportaron su calidad, bueno, lo que nos decía la doctora Ana Lucía, ¿no? Lo que tenemos por ser mujeres, estas cualidades que tenemos nosotros de ser mujeres. Entonces, no hay mucha información sobre este tema, sobre esta aportación de las 23 mujeres, si hay algo. Y dentro de lo que encontré yo, ¿verdad?, es la doctora Sandra Arenas, que fue maestra desde Boston College. Ella explica que estas mujeres no tuvieron derecho a voto, solamente asistieron al concilio, estuvieron ahí y tuvieron la oportunidad también de relacionarse, ¿no? El evento de esta política conciliar, ¿no? De cómo hablar con estos sacerdotes y teólogos. Yo creo que lo acaba de decir también Monseñor Héctor, el hecho que nosotros compartamos en las parroquias, por ejemplo, como él decía, oye, le pregunto algo y dice lo que usted quiera, padre, ¿verdad? Entonces, esa relación también es este clericalismo, ¿no? De relación mutua, de tener mujeres preparadas para poder aportar o saber qué decir. Entonces, estar dentro de esta dinámica fue algo que la doctora Arenas consideraba como algo muy importante para el cambio de la iglesia, para esta nueva propuesta de la iglesia. Entonces, ella dice que gracias a ellas, algunos vestigios de voces se verán reflejadas en algunas líneas de algunos documentos. Por ejemplo, dice que entre las voces que se oyeron de las mujeres al momento de estar discutiendo lo que era el matrimonio, el tema del matrimonio, los anticonceptivos y todo esto, ¿no? Ella dice que las mujeres dirían claramente, concebir y educar a los hijos como el propósito principal del matrimonio no corresponde a la comprensión del matrimonio que tenemos. Entonces, el Vaticano II, en la Constitución Dogmática Gaudium Spes, dibujará una nueva concepción del matrimonio como un pacto, ¿sí? Y esto, digo, es una aportación buenísima. ¿Y cuántas no hay, no? De parte de las mujeres. Y sí, bueno, sí, la mayoría de nosotros aquí somos mujeres y pues sí nos suena que pudiéramos haber aportado alguna de nosotros lo mismo, ¿no? Entonces, hay otra, en el decreto, sobre el apostolado de los laicos, el número 9, dice, y como en nuestros días las mujeres tienen una participación cada vez mayor en la vida de la sociedad, es de gran importancia su participación igualmente creciente en los campos del apostolado de la iglesia. Esto, ahorita que estaba platicando la doctora Marta, me llama mucha atención porque ya, como yo también había tomado esto en cuenta, cómo la relación del Papa Pablo VI o de estas frases con el magisterio actual. O sea, cómo este empuje de Pablo VI a la mujer que estamos ahorita viendo en el Papa Francisco, más práctico, ¿no? Más pastoralmente, más hecho vida, ¿no? Entonces, de esta presencia también de las mujeres en el Vaticano II, hubo un reconocimiento, fíjate, esto es muy importante, para mí fue muy importante. Ay, ojalá no lo usé esto. Ellas se dieron cuenta en este contexto de la discriminación, o más bien se habló mucho, se reconoció esta discriminación que prevalecía en contra de la mujer, pero siempre se habló de un contexto social. Nunca se habló de esta discriminación dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, esto es un aporte muy bueno que ocurrió gracias a esta intervención de estas 23 mujeres. Y bueno, es importante también mencionar que obviamente el Papa Pablo XVI tenía consciente, o más bien no podía ir en contra del mundo, ¿no? Entonces el mundo iba avanzando, la mujer ya estaba incursionando desde años antes en la vida política, en la económica, en el trabajo. Entonces esto empujaba a que la iglesia también se diera cuenta del aporte que la mujer podía hacer dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces él, teniendo esto en mente,
él dice esto, expresa esto al final del concilio, ¿no? Dice, llega la hora, híjole, llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Esto no quiere decir que durante el contexto del concilio todos hayan estado de acuerdo, ¿verdad? Hasta la fecha podemos ver que hay personas que no creen que esto sea posible. Y yo creo que, bueno, ayer que comentábamos, Monseñor y yo, mucho tiene que ver con que nosotros nos la creamos. O sea, me tengo que creer realmente que yo puedo aportar. Para esto se me hizo padrísimo el tema que tocó la doctora Ana Lucía, ¿verdad? Todo lo que tenemos nosotros como mujeres para aportar. Y me gustaría, bueno, esto después de yo tomar esto, cuando lo tomé en una clase, ¿verdad? Me hizo a mí como reflexionar y pensar. Estamos hablando de que Vaticano II fue en 1965, ¿verdad? Terminó. Estamos hablando de bastantitos años, ¿no? Y anteriormente fueron muy pocas las mujeres a las que se les oyó la voz en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué sería o qué hubiera sido? ¿Cómo nos imaginamos nosotros que hubiera pasado? Ya sé que esta palabra de hubiera queda muy, muy vaga, pero quiero como que reflexionemos un poquito sobre eso. ¿Cómo nos imaginamos nosotros que hubiera podido ser esta iglesia si hubiéramos tenido el aporte de la mujer en los 21 concilios anteriores? ¿Sí? O sea, ¿qué cosas ven ustedes que pudieran ser diferentes? Eso es un punto que nada más quiero dejar ahí. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia casi no se han escuchado las voces. Están estas mujeres que son las doctoras de la iglesia, estas son 4 doctoras de la iglesia. A mí me llama mucho la atención que estas 4 doctoras fueron promulgadas doctoras de la iglesia hace tan poco tiempo, ¿no? Cada una fuertemente aportó a la vida de la iglesia, cada quien en su época, ¿no? De acuerdo a su época. Pero fíjense, hace qué tanto tiempo fue, ¿no? Y de igual manera, hace que el 2016, María Magdalena, el Papa nos hizo voltear a ver a María Magdalena. Podemos reflexionar en las mujeres de Biblia desde otra perspectiva, ¿no? Entonces volteamos a ver a María Magdalena como la apóstola de los apóstoles, porque ella fue la que fue a anunciar lo que ellos anunciaron al mundo. La empezamos a contemplar desde otra perspectiva. Y mucho de esto creo yo que también surgió de esta introducción de las mujeres en el Concilio Vaticano II. Pues ahí muchas de ellas se dieron cuenta que era muy importante este estudio, estar preparadas para poder tener estos diálogos y conversar con estos cleros y con los teólogos, ¿no? Estar preparadas y poder tener de verdad el aporte que tenemos, poder poner en palabras lo que nosotros podemos ofrecer a la iglesia. Entonces, en este contexto del concilio, muchas mujeres empezaron a estudiar, ¿no? Con más inquietud de aprender, de estar preparadas. Necesitamos tener líderes preparados, ¿no? Femeninos. Entonces, dentro de estas teologías que empezaron a surgir gracias a la apertura del Concilio Vaticano II, en donde, como decía Monseñor Héctor, Dios está presente en todas las realidades, ¿no? Y nos acompaña en todas las diferentes realidades que vivimos. A las mujeres que vivimos muy diferentes realidades empiezan a reflexionar de sus experiencias de vida de diferente manera. Y a lo que voy con esto es que no estoy hablando de teología de la mujer, que también se habla de una teología de la mujer que surge como en el 50. Pero cuando se habla de teología de la mujer, hablas de una teología y de una mujer, que nosotros sabemos que aún nosotros que vivimos en la misma ciudad tenemos muy diferentes experiencias, ¿no?
que esta teología se encarga de ver la condición y la situación de la mujer en general. Esto es diferente. Esta proyección de las teologías que surgen desde entonces o hasta un poco antes nos han aportado, por ejemplo, en el campo del bíblico, Elizabeth Schussler Ferenza, y creo que yo estoy poniendo unas pocas de las que a mí me han impactado más, ¿no?, cuando las estudié. Elizabeth Schussler Ferenza nos enseña a releer la Biblia, a darle otra idea de lo que nosotros siempre hemos pensado de la Biblia, ¿no? Tengo yo aquí, que ella, en este libro que se llama En memoria de ella, hace una relectura bíblica de los orígenes del cristianismo, deconstruyendo la transmisión tradicional patriarcal. Nos da esta herramienta que ella llama la hermenéutica de la sospecha, en donde en cada pasaje de la Biblia tú vas a sospechar siempre del contexto que se estaba viviendo para poder sacar la voz de esa mujer, por ejemplo, que era lo que sucedía cuando Pablo escribió estas cartas, y poder sacar el fruto de la voz de esta mujer. Elizabeth Johnson es otra, ella también es norteamericana, Elizabeth Schussler Ferenza también es norteamericana. Elizabeth Johnson tiene un libro que a mí, en lo personal, me abrió mucho el panorama como latinoamericana. Ella le da sentido al lenguaje que utilizamos para hablar de Dios, ¿no? Entonces, se hace una definición de Dios desde lo femenino, analiza el sentido del lenguaje y las imágenes de Dios. Ella me impactó mucho porque cuando ella hace esta reflexión, no solamente está hablando de las imágenes patriarcales de Dios afectan a la mujer, sino cómo estas imágenes patriarcales de Dios afectan también a los hombres, ¿sí? Y entonces hace una reflexión sobre cómo es esto, cómo sucede esto. Y sobre todo nosotros desde nuestro contexto latinoamericano, esto nos enriquece mucho, ¿no? Y esta otra teóloga, que es de las más importantes, Rosemary Radford Ruether, es una de las más notorias teólogas feministas católicas. Ella expresa: la toma de conciencia es solo el comienzo, lo necesario es la transformación de todo el sistema social y de las relaciones sociales ecológicas. Este punto a mí se me hizo muy importante porque, de cierta manera, por acá hicieron una pregunta cuando con Marta, ¿no? A decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces Rosemary Radford habla de el simple hecho de darnos cuenta de las realidades de injusticia que vivimos como mujeres, más en nuestro contexto latinoamericano, no es suficiente. El darnos cuenta, el que nosotros podemos aportar y a tener una iglesia más rica con el aporte femenino, no es suficiente. Hay que hacer cosas para transformar. Y probablemente uno de los puntos más importantes es estar educadas, preparadas, formarnos como líderes con una mente abierta, con una perspectiva abierta a poder aportar, a no decirle al párroco lo que usted quiera, padre. ¿Sí? Y bueno, y desde mi experiencia, las teólogas latinoamericanas, hay estas dos mexicanas, hay muchas más que han estado analizando y reflexionando sobre los rostros de las mujeres latinoamericanas. Elsa Tamés y María Pilar Aquino son unas de las que, a mí me han gustado más, ¿no? Entonces, híjole, no da vuelta. Entonces, ahora, ¿cómo ha cambiado el rol de la mujer desde que el Papa Francisco entró? Desde el magisterio del Papa Francisco. ¿Qué es lo que ha sucedido desde entonces? Mucho de lo que han estado platicando, sobre todo Marta, ¿no? Dice todo lo que el Papa Francisco ha aportado y todos los cambios, porque si vemos de lo anterior que hemos platicado, pues sí se han dado unos cambios, pero muy suavemente. Digo, María Magdalena, pues hasta el 2016, ¿verdad?, fue reconocida. Y estas mujeres del Vaticano II, estas 3 mujeres del Vaticano II que aportaron de esta manera sin tener derecho a voto, pero sí compartiendo sus pensamientos y sus reflexiones, fue en 1965, ¿no? Entonces hubo ahí como un paréntesis, ¿no? Y estamos viendo ahora con el Papa Francisco que esto está tomando forma otra vez, ¿no? Que él está haciendo como realidad algo que, como decía Marta, no es nada nuevo, es algo que ya estaba, es una continuidad del Concilio Vaticano II. Y entonces ahora vemos en estos
obviamente lo que decía Marta de estos lugares en la curia, ¿no? Estos lugares, esta posición en lugares dentro de la curia de laicos y laicas, hacen un cambio, hacen el Papa está haciendo poner enfrente una de otra lo que es la iglesia jerárquica a esta iglesia de comunión, de que todos vamos a caminar juntos. Y en los últimos 3 concilios, bueno, estos dos que marco aquí y el tercero es el que viene, puse aquí estos datos en donde digo, el 2018, el sínodo sobre los jóvenes, estuvieron participando 7 religiosas y 34 jóvenes, de los cuales la mitad eran mujeres. En el sínodo de la Amazonia hubo 35 mujeres participando, que le han echado muchos elogios, obviamente, a toda esta participación de las mujeres, porque fue muy enriquecedor este sínodo, de las cuales 2 fueron invitadas especiales, 4 expertas, entre las cuales 2 son religiosas, 29 auditoras, de las cuales 18 son religiosas, y este es el mayor número de mujeres que ha participado en una reunión de obispos hasta el momento. Ahora, en el 2021, el Papa ha nombrado a Natalie Becquart. Primero fue subsecretaria del sínodo y primero fue parte del concilio para los sínodos de los obispos, y en el 2021 es elegida como la subsecretaria del sínodo y por lo tanto con derecho a voto en el siguiente sínodo. Ella va a ser la primera mujer que tiene derecho a voto en el siguiente sínodo del 2023 por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Esta mujer, de hecho, actualmente está cursando una licenciatura en teología en Boston College y su tesis, su investigación es sobre la iglesia sinodal. Entonces, ella ahorita ha aportado mucho a lo que es lo que viene ahora, esta dimensión constitutiva que el Papa nos invita a vivir en todos lados, ¿no? Porque no nomás está hablando en los sínodos de los obispos, sino está hablando desde todos lados, desde las parroquias, desde practicar lo que es la sinodalidad, caminar juntos, escuchar, ¿no? Y todo esto, como decía Héctor, no es nada nuevo. Esto es algo que el Concilio Vaticano II nos invita desde entonces. ¿Okay? Ahora, dentro de la parte esta que sigue del diálogo, teníamos preparado, Monseñor y yo, unas preguntas que yo pensaba hacerle a él primero, pero bueno, ya me devolvió una. Entonces, yo le hago a él esta pregunta que me gustaría que nos contestara, ¿no? Para poder aprender un poco más de esto. ¿Cuáles serían los beneficios de aceptar a las mujeres en el proceso de escucha recíproca? Ay, no, perdóname, Héctor, esto no es la tuya. Ya está. ¿Cuáles serían algunos de los desafíos, en tu opinión, para la participación de las mujeres en la sinodalidad de la Iglesia? Gracias, Ceci, por tu compartir. Muy, muy rico ver cómo la mujer va adentrándose cada vez más en la participación de la Iglesia. Digo, siempre ha participado mayoritariamente en la parte sociocaritativa, pero es muy enriquecedor y alentador verlas participando también en la parte reflexiva y en la parte de discernimiento que implica la sinodalidad. Y bien, los desafíos que yo encontraría para la participación de las mujeres en la sinodalidad, es decir, en este proceso de escucha recíproca, discernimiento comunitario, yo creo que el primero, uno recae sobre los clérigos, o sea, es atrevernos a vencer el clericalismo, en el que hemos puesto digámoslo así, hemos ligado a la función sacerdotal la exclusiva del discernimiento. Y eso lo tenemos que superar. Nos lo ha estado pidiendo el Papa, lo hemos estado analizando y será un reto para los varones atrevernos a escuchar. Pero por otro, el otro desafío que yo veo es que las mujeres se atrevan a hablar y se atrevan a hablar desde su experiencia, es decir, no queriendo tomar el lugar de los clérigos, ni así como a veces vemos a mujeres que se sienten libres porque ya parecen hombres, ¿verdad? O ya hacen todo lo que el hombre hace, ¿no? Creo que la mujer tiene el gran desafío de creerse que lo que ella puede aportar es único
e irrepetible. Y los dones que Dios y el Espíritu Santo derrama sobre ustedes, las mujeres, es importante que nosotros, o sea, que ustedes se vayan dando cuenta de la importancia que es reconocer que lo que están pensando, que lo que están sintiendo, que lo que están mirando, que su manera de escuchar es diferente y es una riqueza para la iglesia. Es decir, yo cuando dialogaba con Ana Ceci sobre esto, yo decía, es que desde qué problema vemos cuando vemos la realidad. Las mujeres ven un problema y los hombres vemos otros. Desde cómo queremos solucionar los problemas. Entonces, esta bendición que significa abrir el espacio de la comunidad, donde hombres y mujeres, laicos y clérigos, sabiéndonos todos de la misma dignidad de bautizados, podamos escucharnos recíprocamente, creo que será un gran desafío, muy grande. Bien, ahora me toca hacerte una pregunta. Sí. Que sería esta: ¿cuáles serían los beneficios de aceptar a las mujeres en el proceso de escucha recíproca? Es decir, la toma de decisiones en común, es decir, en el proceso sinodal. Es decir, ¿en qué nos beneficiaría la Iglesia abrirnos a esta experiencia femenina? Sí. Creo yo, y bueno, escuché a Natalie Becquart también, que ha estado aportando mucho a la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College en concursos, ¿no? Ella está aportando todo lo que es su investigación, aparte de la sinodalidad, y ella comentó algo que me llamó mucho la atención. Ella habla sobre estas empresas, que hay muchas empresas que son muy exitosas, que tienen a mujeres en lugares altos, ¿no? Directivos. No por el hecho de que sean mujeres, sino por la manera en que la diversidad enriquece. Como lo que decíamos, señor Héctor, ¿verdad? Aportamos cosas diferentes, solucionamos las cosas de diferente manera. Inclusive las que tenemos hijos, hombres y mujeres, vemos la diferencia que hay cuando les preguntas la misma cosa a los dos, ¿no? Entonces, lo que hace que lo que se haga rico esta empresa es esta diversidad, porque ¿cómo sería que nada más fuera, como probablemente ha sido muchos años, el que solamente el aporte sea de parte de una mentalidad de hombres, de un lugar, la mayoría occidentales, que viven casi la misma situación, ¿no? Entonces, el que nos unamos y aportemos tan diferentes cosas, ¿verdad?, hace que la empresa sea rica. Y ayer que platicábamos también de esto, le comentaba yo, no sé si tenga tiempo, pero le comentaba yo a Monseñor que cuando das cursos de teología feminista, hay una parte de bíblico en donde traduces todos los pasajes bíblicos con personajes de mujer, ¿no? Y entonces hay uno en donde, si tú lees el pasaje, por ejemplo, del hijo pródigo, y te imaginas que los personajes son mujeres, entonces cuando tú estás, si puedes imaginarlos, ¿cómo serían diferentes? ¿Cómo sería diferente, por ejemplo, la reacción de la hermana mayor? ¿O cómo sería el abrazo de esta mamá para su hija? ¿Qué características le vemos? Entonces, el reconocer esto es reconocer lo que somos como mujeres y lo que podemos aportar a esta iglesia, que es madre también. Claro, creo que claro, sí. claro. A mí me impresionó, perdón que antes de que haga la tercera pregunta, a mí me impresionó mucho cuando hiciste esa reflexión del hijo, del padre misericordioso, cambiarlo por la madre misericordiosa, la hija pródiga y la hija mayor. Y bueno, cualquiera que tenga la experiencia de tener hombres y mujeres como hermanos, se da cuenta de la gran diferencia que hay a la hora de reaccionar como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, sí, definitivamente habría muchos beneficios el aceptar y atrevernos a acoger esta perspectiva femenina también en la vivencia de la fe. Gracias.
Ok, y esta es tu última pregunta. ¿Cuáles serían los principales desafíos para promover a las mujeres dentro de los puestos de decisiones en todos los niveles? Sí, bueno, aquí es otro tema diferente. O sea, en la primera pregunta era de los desafíos para hacer una iglesia sinodal y estos son los desafíos para que las mujeres puedan estar en puestos de decisión o de guía, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Creo que esto en la sociedad se ha avanzado mucho más que en la iglesia, pero como la iglesia no es ajena a la sociedad, esto ya empieza a suceder. Son varias las mujeres que guían ya diferentes instancias de la iglesia. Yo pongo aquí el ejemplo en la Arquidiócesis de México, la directora de toda la pastoral, o sea, la que coordina toda la pastoral de línea de vida, es decir, infantil, juvenil, familiar, la que coordina todas estas pastorales, que tiene autoridad para decidir, para guiar, para organizar, es una mujer casada, la directora del Departamento de Filosofía, de la Facultad de Filosofía en la Universidad Pontificia de México, es una mujer doctora en filosofía. Y así te puedo decir que cada vez se van viendo más. También, por ejemplo, en la curia, la directora jurídica, el director o el área jurídica de la curia arquidiocesana la dirige una mujer. Entonces, yo creo que esto es cuestión de tiempo, se va a ir dando. En el Vaticano hay muchas mujeres ya a nivel directivo que tendremos que aprender a caminar y a reconocer que, como lo dice el Vaticano II, la primera experiencia es que todos somos pueblo de Dios, ungidos y bautizados por el mismo Espíritu, ¿no? Con la misma dignidad. Es un desafío que lo acepten los hombres, los padres, los clérigos. Sí lo es. Nos hemos topado con que a veces tenemos que cambiar a alguien porque simplemente no le hacen caso. Pero yo les digo al revés. Yo he tenido la experiencia, esta mujer se llama Verónica de la Paz, que es la encargada de las pastorales de línea de vida, que tiene que ir a cada decanato a hablar con los padres para convencerlos que acepten la pastoral juvenil o que acepten los programas de la pastoral familiar. Hemos nosotros visto que cuando va ella, hay mejor respuesta que cuando voy yo o va el vicario de pastoral, que es hombre. Entonces, yo creo que vamos avanzando poco a poco en ello. No sé, Ana, si tenemos tiempo y nos lo permite, creo que sí, me están diciendo, de abrir el foro a preguntas, las preguntas al foro, si alguien nos quiere hacer alguna pregunta. De preferencia que la tenga que contestar Ana. Ay, no, él es el bueno. Aquí el micrófono. Sí. Si quieres, dalo. Estamos hablando de la Arquidiócesis de México. No escucho, con micrófono, por favor. Estamos hablando de la Arquidiócesis de México. En la Arquidiócesis de Monterrey. ¿Cuál ha sido la apertura para la mujer dentro de la Arquidiócesis de Monterrey? O sea, yo por experiencia sé que la Ciudad de México está más avanzada en cuanto a la actitud de la mujer o la colaboración de la mujer en el aspecto social, ¿sí? Pero yo llegué a Nuevo León en el año de 1980 y veía cómo había un retraso en la aceptación de la mujer en la sociedad. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la mujer nunca tenía acceso a los puestos altos, o bien en el momento, si los tenía en el momento en que quedaba embarazada o se casaba, era despedida del trabajo. O sea, cómo ha avanzado no nada más la sociedad nuevoleonesa, sino cómo ha avanzado la Arquidiócesis de Monterrey para aceptar el trabajo de la mujer. Vamos a juntar varias preguntas, ¿verdad? Ok. ¿Tú? Perdón, pensé que íbamos a esperar más preguntas. No sé si tengan más preguntas. Bueno, empezamos con esta. Bueno, yo tengo 2 años aquí en México y serví 22 años en Monterrey
y puedo hablar de mi experiencia y de que yo viví. En las parroquias en las que yo participé y en las pastorales en las que yo estuve, puedo decir que yo veía trabajar codo con codo a hombres y mujeres. Yo dirigí la pastoral juvenil arquidiocesana de Monterrey 2001-2005 y mi equipo tenía más mujeres que hombres. El equipo directivo arquidiocesano. Yo estuve en la parroquia de San Jorge Mártir, en San Nicolás, y los que dirigían la pastoral juvenil eran 2 mujeres y 2 hombres. Los que estaban en el Consejo Económico eran 3 mujeres y 2 hombres, bueno, 3 mujeres y 3 hombres. Entonces, en lo personal, creo que cada día se ve más clara la necesaria participación de la mujer. Sin embargo, también yo he visto que en Monterrey faltaba esto que está pasando ahorita. Más mujeres preparadas académicamente, seriamente preparadas, que se la crean, por decirlo de una manera, que pueden hacer una reflexión eclesial, pastoral y teológica. Y por eso alabo y bendigo esta iniciativa que están teniendo de hacer accesible esta formación académica seria, porque creo que le dará a la mujer mucho más herramientas para aportar todo lo que ella es. Y bueno, y también oímos a Monseñor que dijo que ya había un comité hecho para aportar sobre las cuestiones pastorales de la Iglesia de Monterrey, pero yo coincido con Héctor en ese punto, y creo que Marta también lo dijo, el que muchas veces nosotros como laicas empujamos a este clericalismo, ¿no? El hecho de no estar preparadas, empujamos a que mejor lo que quiera o lo que diga el padre, y entonces toda la iglesia, es que este punto creo que es del clave, el de verdad sentirnos como mujeres lo que podemos aportar, independientemente de la educación, sino como mujeres lo que puedes aportar, porque nosotros de verdad empujamos muchas veces a los párrocos a sentirse que ellos sí tienen la última palabra, pero yo no. Entonces creo que esto va cambiando, sí, obviamente que la educación ayuda, pero es, como decía Rosemary Rather, no es solamente saber qué está, sino de verdad tomar conciencia para transformar nuestra sociedad. Sí, bueno. No sé, preguntas. Buenas tardes, padre. Yo creo que la mujer sí ha tenido un papel muy importante, porque es nada más de que chequemos los grupos. Por ejemplo, nosotros que somos de agrupación de esposas cristianas, que ya tenemos muchísimos años, es un grupo muy fuerte como el Apostolado de la Cruz. Entonces, eso, aunque no tengamos así que una jerarquía, pero estamos ahí, o sea, somos muchas. Sí. Entonces, sí ha cambiado la iglesia. También veo que ha cambiado la iglesia, de que antes éramos muchas mujeres y ahora hay muchos hombres en liturgia, muchos hombres de ministros. O sea, yo siento que sí, la iglesia hay esa apertura donde cabemos todos. Entonces, sí, claro que sí me gustaría, pues sí, llegar al cónclave, ¿verdad? No lo niego, pero sí se me hace muy importante todo lo que la mujer ha aportado en esos grupos tan importantes como es el apostolado, que el padre lo conoce bien, y la agrupación de esposas y madres, que aquí habíamos un chorro. Sí. Gracias, muy amable. Sí. Y bueno, yo pienso que no es que la mujer no esté inserta en la iglesia, la mujer sí está inserta en la iglesia, pero el rol que hemos jugado de evangelizadoras lo hacemos muy bien, lo hacemos muy bien. A lo mejor tendrá algo que ver esta segunda plática que tuvimos de la doctora Ana Lucía, ¿verdad? De la manera en que nosotros hacemos vida, ¿no? Pasamos por nosotros la experiencia para poder compartirla, y eso pues atrae, obviamente. Entonces, la mujer sí está inserta. Esta sinodalidad a la que hablamos, estamos hablando de esta iglesia de comunión, que es la propuesta por Vaticano II, que se busca hacerse realidad. Porque hoy la mujer es signo de los tiempos, hoy la mujer nos aporta una iglesia que el siglo XXI requiere. Y esa es, bueno, como dirían mis hijos, es la tirada. Bueno. Janet. Bien, yo,
Nada más es sobre la participación, una segunda palabra muy breve. Una tentación del laico comprometido, y estoy hablando de hombres y mujeres, una tentación es que para enriquecer la iglesia o para acercarse a la iglesia, parecerse lo más posible al Padre. Es decir, ves de repente a ministros que quieren ponerse a alba entonces, no se trata de clericalizar la iglesia para que puedas participar en la iglesia. Se trata de darle toda la dignidad al laico y a la laica y que ustedes así lo sientan y que no es por parecerse al Padre, sino al revés, por encontrar su identidad y valorar su identidad como laicos, ustedes aportan a la iglesia una riqueza que es distinta a la del clérigo, ¿verdad? Ni mayor ni menor, distinta. Y juntos somos la iglesia, ¿verdad? Porque después algunos se pelean porque es que nos dejen ser clérigos. No les conviene. Mejor sean mejores laicos. Es mucho mejor. No, gracias. No les conviene. Muy bien. Sí. Gracias, buenas tardes. Creo que, bueno, ahorita mencionó Monseñor que uno de los desafíos es vencer el clericalismo. No, él mismo lo mencionó ahorita. Pero yo siento que, como dice la hermana, hemos ido caminando, pero nos falta más. Porque de hecho, como también lo mencionó en los grupos, también en las diferentes etapas de formación aquí en la diócesis, la mayoría somos mujeres, la verdad. En los diplomados y en las clases, en la universidad y todo, como que apenas empezamos. Siento que este congreso es un parteaguas, como para que se nos está reconociendo, ¿verdad? Un poquito, aunque aquí hay caballeros, qué bueno, ¿verdad? Son bien valientes de estar aquí, entre muchas mujeres. Un aplauso para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, fíjense, están brincando y están súper de acuerdo de estar aquí en el congreso es para seguir adelante, ¿verdad? En la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, si en la iglesia ponemos el ejemplo de que la igualdad, de la dignidad y todo lo que hemos estado hablando desde el principio y lo llevamos a cabo, yo creo que vamos a ir para adelante, primero en nuestras familias, donde nuestros esposos, antes que era, ay, vete a misa, sí, ya me voy a misa, y el esposo se quedaba viendo el fútbol y se quedaba en casa, ¿verdad? Y el padre decía, aquí hay puras viudas en las misas, porque puras mujeres, casi todos los hombres, era una realidad ya, ¿verdad?, de los 80, 90, ¿verdad? Cuando yo estaba chica, muy chica, ahí sí, así los decía el sacerdote. Ahora, por ejemplo, mi esposo, no vamos aquí, pues vamos, hoy vamos acá y a cantar entre hombres y mujeres. Yo siento que tenemos mucho que ver nosotras, las madres de familia, para impulsar, ¿verdad? Y vencer este clericalismo de que sí, a lo mejor estuvo muy fuerte con muchos sacerdotes conservadores, sin agraviar a los presentes, ¿verdad? Estoy hablando de otros. De otros. Es la verdad. Ahorita, por ejemplo, en esta parroquia de San Juan Bosco, que tengo el gusto de pertenecer, o sea, a las mujeres por igual, y niñas, muchachitas, y ministros, o sea, todo por igual, y ahí la llevamos. Pero yo vengo de una parroquia anterior donde las mujeres no pueden ni monitorear ni comentar, porque nomás el sacerdote, nomás el hombre, nomás la persona. Entonces yo pienso que todos esos congresos y todo eso es un parteaguas para seguir adelante, y donde la mujer podemos poner el ejemplo de que sí podemos, sí sabemos, y sobre todo sí decidimos. Pero hay que preparar. De hecho, por eso estamos aquí, ¿sí? Yo, ¿verdad? Sí. Y veo que veo hermanas que he visto en otros, ¿verdad? Hola, Monse. Que he visto en otros diplomados y en otras partes, y que aquí estamos. Que ahí vamos caminando también juntos de la mano, a donde nos llama el Señor para servir. Órale, ¿verdad? Gracias. Claro. No fue pregunta, ¿verdad? No. ¿Ya? ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, también, por ejemplo, aportando un poquito ahí a lo que comentabas, el hecho de que nosotros nos reconozcamos como el rol de la catequista, el rol dentro de nuestra casa, siempre es para la mujer, ¿no? La educación religiosa es de la mujer, y cómo estos roles deben de ir cambiando con lo que la sociedad va avanzando y con los trabajos que la mujer y el hombre ahora están los dos saliendo a trabajar. Y me llama la atención, a mí me llamó mucho la atención leer en una de la parte de Aparecida, en donde Aparecida propone, invita al hombre a
enriquecerse de esta evangelización hacia sus hijos, ¿no? Entonces, qué bonito. El hecho de que nosotros como mujeres tengamos ese beneficio de enriquecernos como evangelizadoras, ahora le hace la invitación a los hombres y les dice, disfruten de esto, háganlo. Es hoy cuando tienen ya la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ahí hay un cambio, ¿no? El rol no es exclusivo de la mujer y nosotros nos hemos beneficiado de él, nos ha aportado. Entonces, el hombre, ¿por qué lo deja de hacer? Bueno, ya. Si no, me voy a... Había otra pregunta por acá. Sí. Sí. Buenas tardes, bueno, soy Montse Quiroga. Una comentario y una pregunta también es, creo yo que también es importante que aunque tenemos que darle más voz a los laicos, pero ahorita estamos en una etapa donde tenemos que trabajar en conjunto, porque muchas veces también como laico, también tuve ciertas experiencias, pues hay veces que es muy difícil proponer, y más cuando estás con puros sacerdotes. Entonces creo yo que es bueno que un sacerdote te respalde y en conjunto colaborar y diseñar. Yo creo que esa es la clave actualmente y yo creo que es algo que tenemos que ir haciendo, como dice, o sea, la parte sinodal, pues es caminar juntos. Más que uno sobre otro, yo creo que es trabajar en conjunto y empezar a ir cambiando en donde si un laico da ciertas instrucciones, de ciertas pautas, también reconocer que tienen el poder o tienen como la facultad de realmente poder ayudar a ejecutar estos proyectos. Yo creo que, mi pregunta también va en cómo podemos ir, y principalmente desde los jóvenes, cómo podemos ir empezando a influir y en poder ir permeando estos procesos y estos cambios, y más porque, pues hay muchas corrientes feministas que los mismos jóvenes están empezando pues está muy permeado, ¿no? Entonces, ¿cómo poderle dar un verdadero valor a estos roles para poder influir y poder ir viendo cómo, pues ir trabajando de esta manera para poder también darle voz a estos jóvenes a poder hacer estos cambios? Monseñor. Sí, gracias, Ana. Si te quedas con las preguntas fáciles y me das las difíciles a mí. No, ahorita contesto. A mí me llama mucho la atención un fenómeno que se da porque en los grupos juveniles hay mucha participación de la mujer y de manera directiva inclusive, en la parte de decisiones y de acción y compromiso, etcétera. Pero después se casan y ya no ves la misma participación. Y muchos de los jóvenes que en pastoral juvenil sí participaban, después ya siendo casados le batallan más para acercarse a la iglesia. Y sí es un reto, definitivamente, y el día de hoy un reto mayor todavía, el acercarnos a ellos para escuchar cómo están entendiendo los cambios que la sociedad está proponiendo. Porque una cosa es lo que yo entiendo por feminismo o feminismos, y otra cosa es lo que ellos entienden. Una cosa es lo que a mí me preocupa de esos movimientos feministas, y otra cosa es lo que a ellos les preocupa de los movimientos feministas, o a lo mejor ni les preocupa porque ni le hacen caso. Entonces, sí es un reto definitivamente para la iglesia, que creo que tenemos que abrir los espacios, pero espacios donde se forme, digámoslo así, con conocimiento de causa, es decir, teniendo razones, teniendo argumentos, teniendo experiencia. Y para eso necesitamos precisamente esto, formarnos, en verdad, formarse, o sea, no es nada más una opinión de mis prejuicios doctrinales, es en verdad estudié, fui a las fuentes, supe sacar de las diferentes fuentes una síntesis. Entonces, no es el prejuicio que le tiene miedo a reflexionar, sino es al revés, es el gozo de reflexionar juntos y ver por dónde nos guía el Espíritu, ¿verdad? Es un gran reto definitivamente para la iglesia y bienvenido todo el que se quiera anotar. Bueno, el último comentario nada más sobre esa pregunta. En todas las entrevistas que he estado viendo de esta mujer, Natalie Descartes,
parte de parte de lo que ella obtuvo de participar en estos últimos sínodos fue, bueno, la experiencia de compartir con los clérigos y con el teólogo y esta manera de aportar, ¿no? De dialogar. Y entonces ella, yo creo que esto es muy bueno lo que viene, ¿no? Ella lo que dice es que hay que preparar líderes sinodales que sepan escuchar, y también obviamente que no, vaya, el que sepas acompañar a alguien y no quieras imponer tu pensamiento, ¿no? Que sepas escuchar y que también sepas optar. Creo que de este siguiente sínodo vienen muchas aportaciones a esa pregunta que tú estás haciendo. Y es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, monseñor. Muchísimas gracias. Pues, me acerco a la cámara. Monseñor, de parte de todos nosotros, Ana Ceci, muy agradecidos con esta rica mesa de encuentro, de diálogo. Hemos disfrutado y pues también se nos han abierto más horizontes. Sabemos, Monseñor, de tu compromiso y de tu amor a la iglesia. Sabemos de tu amor también a nuestra iglesia de Monterrey. Oramos por ti y también pues obviamente por ti, Ana Ceci, por tu familia. Tenemos un presente para los dos, un pequeño reconocimiento, Monseñor. Me permito leerlo para los dos, prácticamente es el mismo texto. La Escuela de Teología Papa Francisco otorga el presente reconocimiento a la maestra Ana Cecilia Ibarra de la Garza, Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, por su distinguida participación como ponente en el primer Congreso Mujer y Teología en el siglo XXI, Monterrey, Nuevo León, a 14 de mayo del 2022. Te lo hago llegar pronto y te agradecemos mucho a ti. Este es el de Ana Ceci, pues te lo entrego a ti, Ceci, y Monseñor, pronto te entrego el tuyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Padre Vicente. Un placer. Muchísimas gracias, Monseñor. Muy bien, pues tenemos aquí también ya, gracias a Dios, a nuestro siguiente expositor.